Hola, voy a resolver y comentar la actividad que estuvimos haciendo en la semana sobre equilibrio. Recordemos, el problema dice que se quiere obtener un mol de hierro sólido usando la reacción que aparece ahí, con algunos datos que se dan, sobre todo la constante de equilibrio, que siempre inmediatamente hay que anotar porque seguro que va a ser un dato de importancia. Si ustedes se fijan, la constante de equilibrio solamente depende de las concentraciones de agua e hidrógeno. Y les preguntan cuál es el número inicial mínimo de moles de óxido de hierro y de hidrógeno. Voy a plantear el problema como vi que lo hicieron Kenneth, Matías y Norman, porque me pareció bastante general. Vamos a suponer que tenemos una cantidad inicial, vamos a escribir aquí los moles iniciales, o la concentración inicial. Acuérdense que el frasco es de 1 litro, este es un sólido, y por lo tanto vamos a suponer que tenemos A y B moles iniciales de hidrógeno y queremos que el número de moles en el equilibrio o la concentración en el equilibrio, sabemos, dato que queremos tener 1 mol. Por supuesto que el número de moles en el equilibrio o la concentración en el equilibrio la puedo escribir en términos generales como estequiométricamente aparece aquí, de acuerdo a los coeficientes estequiométricos. Y por lo tanto ahora se trata de saber cuál es la cantidad mínima inicial del óxido de hierro. Es evidente a partir de esto que la cantidad mínima inicial del óxido de hierro que me dé 1 mol de hierro sólido es 0,5 moles. Y un poquito más, porque acuérdense que para establecer el equilibrio necesito que todos los componentes estén presentes aun cuando no participen de la constante de equilibrio. Ahora vamos a poner el límite 0,5 moles, X por supuesto es 0,5. Y aquí hay algo que es importante. X, o sea la cantidad que reacciona de óxido de hierro, es 0,5 moles. Por lo tanto, la cantidad que reacciona de hidrógeno tiene que ser 1,5 moles, 3 veces X. Pero B no puede ser 1,5 moles por la simple razón de que si B fuera 1,5 moles, no quedaría nada de hidrógeno y no es lo que nos dice la constante de equilibrio. La constante de equilibrio es 8,11 y por lo tanto en el equilibrio tiene que haber una cierta cantidad de hidrógeno que queda. Eso significa inmediatamente que B tiene que ser mayor que 1,5. Ok, ¿cómo podemos encontrar la cantidad de B? ¿Qué es lo que nos preguntan en el equilibrio? Bueno, nosotros sabemos que la constante A es la concentración de agua al cubo en el equilibrio, partido por la concentración de hidrógeno al cubo en el equilibrio, y lo que sabemos es que la concentración de agua en el equilibrio, si se formaron 1 mol de fierro sólido en el equilibrio, se tienen que haber formado 1,5 moles de agua, y como en el equilibrio y como el volumen del reactor es 1 litro, sabemos que la concentración del agua es 1,5 molar. Por lo tanto, esto es 1,5 molar. Aquí tenemos el valor 8,11 y nos queda acá que la concentración de hidrógeno en el equilibrio B menos 3X al cubo, donde X vale 0,5. Si resolvemos esto, nos da que X, o sea, nos da que B es igual a 2,25.
molar, moles por litro. La mayoría de ustedes calcularon B menos X solamente y reportaron ese valor y les dio 0,747 molar. Pero lo que preguntan es la concentración inicial de hidrógeno y esa es 2,25 molar. A continuación, el problema nos pregunta si se usa un 30% más del óxido de hierro inicialmente sin cambiar la cantidad de hidrógeno, ¿cuánto más de hierro en el equilibrio se obtendría? Esto es más simple pensarlo de la siguiente manera. Nosotros supongamos que empezamos el problema, empezamos con una cierta cantidad de óxido de hierro y tenemos una cierta cantidad de hidrógeno inicial y empieza esto a reaccionar. Sabemos que si la cantidad inicial de óxido de hierro es 0,5 moles y la cantidad inicial de hidrógeno es 2,25 moles por litro, se llega a una situación de equilibrio. Se llega a una situación de equilibrio donde se cumple que la concentración de agua formada en ese punto, partido por la concentración de hidrógeno en el equilibrio formada en ese punto, nos da exactamente 8,11. ¿Qué hubiera pasado? Supongamos que llegamos a ese equilibrio, pero en vez de tener 0,5 moles, hubiéramos tenido 0,8 moles. En ese momento en el equilibrio nos sobrarían 0,3 moles de el óxido de hierro. Pero ya habríamos alcanzado la concentración de agua de equilibrio y habríamos alcanzado la concentración de hidrógeno de equilibrio. ¿Qué pasaría a continuación si seguimos con el proceso? Obviamente, como la constante solo depende de esto, y ya tenemos acá en el equilibrio el fierro sólido 1 mol, no hay ninguna razón para que esto cambie, puesto que el sistema ya llegó al equilibrio y estas son las concentraciones que fijan esa situación. Y por lo tanto, a partir de esa situación no va a pasar absolutamente nada. La siguiente situación es: ¿qué pasa si estando el sistema en equilibrio se aumenta el volumen en un 50% y la pregunta es ¿hacia dónde se desplaza el equilibrio? ¿Qué significa esto? Que a partir de ese momento se va a producir más producto o se va a producir más producto o más reactivo como consecuencia del aumento de volumen. Tratemos de contestar esa pregunta. Vamos a suponer de que estamos en equilibrio y lo que hacemos es aumentar el volumen. Aquí hay algunas consideraciones que no aparecen explícitas, pero que usted debe entender. Si yo aumento el volumen no es una variable que pueda fijar el sistema, lo fijo yo. Es rígido. Levanté el cilindro hasta acá y ahí quedó. Y lo hice de tal manera que la temperatura se mantuvo constante. ¿Qué me asegura esto? Que la constante de equilibrio no cambia. Y eso es lo que me permite a mí poder predecir qué es lo que va a pasar. Fíjense ustedes que si yo estoy en el equilibrio, o sea, tengo una concentración de agua y una concentración de hidrógeno de equilibrio, si yo aumento el volumen, la concentración de agua va a disminuir y la concentración de hidrógeno también va a disminuir, pero disminuyen exactamente en el mismo factor.
Y como la constante de equilibrio es la concentración de agua al cubo, partido por la concentración de hidrógeno al cubo, que yo puedo escribir como el número de moles de agua partido por el volumen, partido por el número de moles de hidrógeno partido por el volumen, y esto al cubo, como el volumen cambia, pero como estos factores están todos elevados a la misma potencia, en este caso particular, la constante de equilibrio es independiente del volumen. Y la puedo escribir también de esta manera. ¿Qué significa eso? Que una vez que yo cambio el volumen, ya sea aumentándolo o disminuyéndolo, ya tengo el número de moles aquí, no se ve afectado por los cambios de volumen, y entonces esta constante sigue manteniéndose igual, y el problema entonces, el equilibrio no se desplaza en ninguno de los dos sentidos. El único efecto que tiene el aumento de volumen es disminuir las dos concentraciones en el mismo factor, pero no hay desplazamiento. Buscaremos responder la pregunta de qué es lo que pasa cuando cambia el volumen, en este caso, utilizando directamente el principio de Chatelier y no utilizando argumentos que tienen que ver con la constante de equilibrio. Según el principio de Chatelier, el sistema siempre va a reaccionar en contra del cambio hecho. Ahora, hay que tomar en cuenta que hay dos variables sobre las cuales el sistema no tiene control, que son el volumen y la temperatura. Como les explicaba, este volumen está fijo y el experimento se realizó a temperatura constante. Por lo tanto, la única variable de cambio acá que permite frente a la cual el sistema puede reaccionar es lo que pasa con la presión. En este caso, se aumenta el volumen, la presión baja. Y de acuerdo al principio de Chatelier, entonces, si la presión baja, el sistema va a tratar de contrarrestar el cambio hecho, buscando aumentar la presión. Ahora, la presión es proporcional al número de partículas y, por lo tanto, el sistema, para tratar de aumentar la presión, se va a desplazar hacia el lado donde haya más partículas. Es decir, va a tratar de reaccionar de tal forma de que aumente el número de partículas en el sistema. En este caso en particular, si usted mira la constante de equilibrio, el número de partículas que hay al lado de los productos que tienen relación con la constante de equilibrio y el número de partículas que hay al lado de los reactivos que tienen relación con la presión, el gas, los gases, es exactamente igual. Y por lo tanto el sistema no gana nada ni desplazándose hacia los productos ni desplazándose hacia los reactivos. En consecuencia, al igual que como habíamos deducido utilizando esta idea, en este caso en particular, un aumento o una disminución de presión produce un cambio en las concentraciones, pero no hay desplazamiento del equilibrio, como ya habíamos argumentado. Como ven, dos maneras distintas de ver el mismo problema. Por último, vamos a discutir qué pasa si el sistema está en equilibrio, se disminuye la temperatura. Fíjense que se nos dice que esta es una reacción en la cual delta E es 96 kJ. ¿Cómo puedo leer este valor? Significa que cada vez que un mol de óxido de hierro reacciona con 3 moles de hidrógeno para producir estos productos, se consumen 96 kJ. La reacción tiene un delta E positivo, eso significa que la reacción es endotérmica. Por lo tanto, yo puedo escribir esta reacción de esa manera. Necesito calor para generar la reacción de izquierda a derecha. Fíjense que a diferencia de los otros casos, acá cambió la temperatura. Eso implica que cambió la constante de equilibrio.
tratemos de aplicar el principio de Le Chatelier, entonces, porque dado que cambió la constante de equilibrio, que depende de la temperatura, no podemos calcular realmente qué es lo que pasó, sino solamente predecir la dirección usando el principio de Le Chatelier. De acuerdo a este principio, el sistema va a reaccionar siempre en contra del cambio hecho. Acá yo sé que el sistema salió del equilibrio porque cambió la temperatura y porque cambió la temperatura y por lo tanto cambió la constante. Veamos qué pasa. Según el principio Contreras, si yo saco un sistema del equilibrio, el sistema va a reaccionar en contra del cambio hecho. Es decir, si bajo la temperatura, el sistema tratará de aumentarla, tratará de contrarrestar esta caída. Para hacerlo, por supuesto, tratará de lograr generar energía en forma de calor, y eso implica necesariamente que el sistema se desplazará en términos netos hacia los reactivos. Y fíjense en la consecuencia. En el nuevo equilibrio, entonces, va a haber más reactivos y menos productos. Y por lo tanto, la nueva constante de equilibrio a esta nueva temperatura va a tener menos productos y más reactivos. Va a ser menor que la constante de equilibrio a los 1000 grados Celsius que teníamos. Con eso concluimos la discusión del problema. Espero que les haya ayudado.